Entrevista espectacular que estábamos esperando hace rato, porque vamos a hablar sobre los berrinches, las pataletas de los niños en pandemia, y cuanto a eso vamos a conversar con Valesca Ananías. Ella es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Cómo estás, Valesca? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes por allá? Estamos muy bien ahí, expectantes de lo que tú nos puedas decir, porque nosotros estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo a donde ha sido tan difícil sobrellevar todo eso con nuestros niños, ¿no es cierto? Que muchas veces ese tema de que no pueden ir al colegio, están encerrados en la casa, no pueden jugar afuera con sus amiguitos, entonces eso les trae un estrés a los niños. ¿Cómo nosotros podemos lidiar en este tiempo con ese tipo de berrinche, pataleta de nuestros hijos? Bueno, como bien tú dices, ¿no es cierto?, en el periodo de pandemia en el que estamos hoy día ha sido muy complejo para todas las familias. Yo creo que ha sido un proceso difícil, porque ha durado mucho tiempo, y efectivamente los niños sufren con este encierro, o sea, han ido sufriendo diferentes, yo diría, sintomatologías asociadas al encierro, a la falta de comunicación con sus pares, ¿verdad?, a la falta de la rutina que tenían los niños antes de la pandemia, y por lo tanto evidentemente están mucho más irritables, están mucho más contestatarios. Hay algunos chicos que lo han pasado mal, que han estado en periodos como más depresivos, pero hay otro grupo que también ha salido fortalecido de este periodo y no ha sufrido tanto. Pero claro, si uno se pone a revisar un poco la generalidad, tenemos niños que lo han pasado mal y que por supuesto, como bien niños son, manifiestan estas dificultades a nivel conductual y en el comportamiento del día a día, que es lo más evidente que uno ve. Claro, porque hay muchas restricciones para ellos. O sea, entonces no puedo ir al colegio, mamá, entonces no puedo salir a jugar, entonces no pueden venir mis amiguitos, no pueden venir mi familia a la casa tampoco. Por lo tanto, eso les causa, o sea, es un cambio de forma de vivir, ¿no es cierto? Un cambio de forma de vivir muy brusco, porque fue como todo muy rápido y muy brusco y muy fuerte para ellos. O sea, de un día para otro esto cambió drásticamente. Drástico, exacto. Y lo peor de todo es que cambió sin tener claridad de cuándo retomábamos un poco nuestra vida cotidiana. Entonces, en el momento en que cambia esta dinámica, que dejo de ir al colegio, dejo de salir al parque, dejo de ir a los centros comerciales, ¿no es cierto? Dejo de lado toda la actividad social recreativa que tenía la rutina anterior por un contexto nuevo, lleno de incertidumbre, y que por lo demás no sabíamos, y no sabemos todavía, cuándo va a retomar. Exacto. Teníamos ciertas esperanzas de que podría ser un par de meses, 3 meses, 4 meses, primer semestre, pero claro, esto se fue alargando, y hoy día recién estamos hablando de un regreso a clase con aforos permitidos, con ciertas restricciones, pero aún así el contexto sigue siendo distinto y va a costar yo diría un buen tiempo que volvamos a tener la misma rutina que teníamos antes. Claro, porque al ser tan incierto, Valesca, nosotros tenemos la tendencia como de poner fecha, porque ellos quieren, mamá, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, pero ¿cómo podemos enfrentar ese momento que yo digo, cuando ellos ya están terribles, ya empiezan los llantos, ya como que están demasiado estresados? ¿Cómo podemos enfrentar eso prácticamente? Claro, lo que pasa es que la manifestación de los estados emocionales y psicológicos de los niños se visualizan a través de la conducta, y esa conducta generalmente va cambiando. Los niños se ponen mucho más irritables, están mucho más estresados, están contestatarios, tienen dificultades a veces como para regular impulsos, para manejar la frustración, y eso sumado, ¿no es cierto?, a que los padres siguen en casa, siguen en teletrabajo, y al miedo también de no querer contagiarse, hace que esto sea a veces, no siempre, pero a veces un poco estresante y una bomba de tiempo. Lo primero que nosotros recomendamos a los papás es ir viviendo el día a día y mantener la calma. Acá es súper importante entender que los niños van a seguir siempre nuestros modelos. Los padres son los principales cuidadores afectivos, ¿no es cierto?, de los niños, y por lo tanto son el modelo a seguir. Cuando tenemos a los adultos estresados, irritables, ¿no es cierto?, con dificultades en el trato,
eso va a generar sin duda un impacto directo en el estado emocional y psicológico de los niños y por tanto va a afectar a la conducta. Entonces acá el primer consejo es, señor papá, señora mamá, adulto significativo, mantenga la calma, mantenga el orden, mantenga al límite sus propias emociones para que no genere este estrés en los niños adicional y no se genere un caos mayor en el fondo, porque hay que entender que los padres también sufren en este periodo, no solamente los niños. Claro, o sea, tranquilizarnos, calmarnos, sería como la propuesta que tú nos estás dando, la propuesta inicial, bueno, respira hondo, así como casi eso. Y además de eso, lo que uno también propone es tener una vida lo más organizada posible. Mira, cuando uno tiene una planificación y tiene una organización relativamente estable, minimizas, ¿no es cierto?, el factor sorpresa, minimizas la incertidumbre. Y en estos momentos que son muy complejos, creemos que es muy importante que la familia tenga ciertas rutinas, cierta organización, cierta planificación, que le permita a los niños saber lo que tienen que hacer, que cumplan sus deberes, también que tengan espacios de ocio y que generen cierta autonomía para que también los padres puedan seguir con sus actividades. Eso va generando un clima dentro de la casa más favorable. Por supuesto que también es muy importante tener espacios de comunicación y tener mucho cuidado con el abuso de las pantallas. Hemos visto que hoy día las clases están en casi su totalidad online y obviamente los niños están muy conectados a las redes sociales y a las pantallas, pero un abuso de este sistema va a generar que haya menos espacios de comunicación y por lo tanto menos posibilidades de encuentro para poder entender lo que nos está pasando y poder a su vez resolver los conflictos. Claro, ahora ese tema de estar muy encerrados, ellos dejan de hacer ejercicio, ¿verdad? No están no están como ejercitándose constantemente, como una vida como más sedentaria, ¿no es cierto? O sea, también pensamos, ¿no es cierto?, de repente en quizás llevarlo a algún lado, pero no se puede. Y tú me hablas del abuso de las pantallas, cosa que yo también encuentro tremendo, porque hay papás, ¿no es cierto?, que dicen, pero el mundo, el futuro es ese, entonces tenemos que incluirlo en ese mundo, ¿no es cierto?, de lo que es el internet y todo eso, para que ellos estén acorde con lo que viene. Pero resulta de que de repente tú ves un niño todo el día con el teléfono en la mano. O sea, sin duda que la tecnología llegó para quedarse hace mucho rato y de manera muy positiva nos damos cuenta que hoy día podemos estudiar, podemos tener reuniones, podemos ir trabajando a través de la tecnología y eso es algo muy positivo y maravilloso. Lo que yo estoy planteando es que hay que tener cierto control y límite que no afecte finalmente las relaciones sociales o las relaciones de vínculo, porque no es posible que estemos almorzando y estemos con la pantalla, no es posible que estemos en un espacio de familia tomando once y estemos con las pantallas, no es posible que para dormir, ¿no es cierto?, tengamos que estar con las pantallas, o sea, el acceso es muy bueno porque nos permite la posibilidad de aprender, de conectarnos y de estar muy conectados con el mundo. Sin embargo, el uso excesivo, ¿no es cierto?, de estos aparatos, de las pantallas, de la tecnología, puede tener un costo en términos de relaciones. Y ahí es donde los padres tienen que tener mucho cuidado, porque además, cuando son niños pequeños, hay que tener cuidado con el contenido de esa información. También. Porque si el papá está todo el día trabajando y no está pendiente del contenido que los niños están viendo, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una dificultad mayor porque no tenemos el control de lo que los niños están accediendo hoy día en términos de información. Bueno, de todas maneras, aquí nosotros también podemos entender de que a veces hay poca comunicación, Valesca, de los padres. O sea, como yo le digo, la paz barata a la gente de mi iglesia, la paz barata. Por ejemplo, el niño está llorando, ya toma el teléfono. ¿Me entiendes? Sí. Y como que es casi como... y hoy en día nosotros vemos eso muy seguido. Es tremendo. Sí. De hecho, uno lo veía antes en el fondo, cuando tú ibas al supermercado o ibas a algún espacio más social, en un restaurante, tú veías que los niños estaban en la mesa con la pantalla, jugando, y en el fondo, claro, porque es la manera, es como el chupete tecnológico, ¿no? Te paso el teléfono y con eso te quedas tranquilo, pero a la larga lo que estamos haciendo es creando una dependencia y una falta de
oportunidades en términos de crecimiento personal, social, dentro de los patrones de comunicación necesarios para el desarrollo óptimo de un niño y de una persona después en la vida adulta. Entonces, la capacidad resolutiva, la capacidad de poder conversar, de poder plantear situaciones, la vamos perdiendo. Y la vamos perdiendo primero porque estamos en pandemia y nos relacionamos poco con el entorno, pero además porque estamos todo el día en una pantalla. Entonces hay que tener mucho ojo como con la cantidad y el uso que le damos a las pantallas. Y en qué momento también, obviamente, y qué es lo que ellos están haciendo. O sea, tenemos que tener mucho ojo con eso, mucha atención, lo que ellos están viendo, lo que están jugando, se pone más agresivo porque a veces hay juegos como demasiado violentos, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que prohibir ese tipo de juegos muy sangrientos. Yo por lo menos veo, yo ya no tengo hijos chicos, yo tengo nietos. Entonces de repente sí llamo la atención y también lo que yo te quería preguntar es sobre el tema de las pataletas, los berrinches y la irritabilidad, como que andan medio irritables, no se les puede decir nada. Eso sucede por el tema de la pandemia, por el tema de los encierros, ahora que se va a expandir un poco más, ¿no es cierto? El tema que nos van a dar un poquito más de libertad, llevarlos a salir a pasear en el parque, a tener contacto con la naturaleza, ahora en vacaciones, porque imagínate que empiezan las vacaciones y los niños todavía encerrados. O sea, el tema de las pataletas siempre ha sido algo complejo para la familia, pero hay que entender que la pataleta en los primeros años de vida es parte del desarrollo normal de cualquier niño. Ya la pataleta tiene que aparecer porque en el fondo esa situación tiene un origen más bien debido a la frustración que sufre el niño porque no le compraron un juguete, porque le dijeron que no, etcétera. Por lo tanto, la pataleta sí es buena porque me ayuda a entender y a resolver el conflicto. Ahora, dentro de este contexto pandémico, evidentemente los niños están mucho más estresados, están mucho más irritables. O sea, piensa un niño de departamento, en un departamento de 50, 70, 80 metros cuadrados con más hermanos, o una casa que tiene un patio pequeñito, donde los papás trabajan, es legítimo, muy legítimo que el niño presente situaciones de irritabilidad, situaciones de estrés, que presente una conducta más desobediente. Y eso es muy normal. Pero ahora que se van a levantar un poco las barreras, ¿no es cierto?, para poder transitar un poco más natural en la ciudad, hay que aprovechar de llevarlo al parque, hay que aprovechar de que hagan actividades más físicas, que puedan juntarse con algún amigo, buscar las instancias, por supuesto cuidando todo lo que tiene que ver con esto del COVID, pero buscar las instancias para poder relacionarnos con otros. Es muy importante el vínculo social, tanto cognitivo como emocional. Es algo natural y necesario para el ser humano. Entonces llevamos muchos meses privándonos de eso y eso sin duda tiene un impacto significativo en la conducta de los niños. Es algo muy legítimo. Ahora, Valesca, con respecto a lo que es el relacionamiento con los propios padres o la comunicación, podríamos decir, ¿no? Porque a veces uno en la casa tiene teletrabajo y, como yo decía, pasarle el teléfono es algo más rápido para que deje de llorar, quizás para que se entretenga un rato, pero también lo que nosotros vemos mucho es que a veces las noticias llegan, que tantos fallecidos, que tantos muertos, que no sé quién está enfermo de COVID, que están entubados, los niños están escuchando todo eso, ellos están viendo, ¿no es cierto?, inclusive la desesperación de los padres, como que parece que ellos sienten mucho más y emocionalmente también ellos van siendo quebrantados y no será mejor uno cambiar un poco lo que habla dentro de la casa, ya dejar de estar hablando de tanta tragedia, los pobrecitos están atiborrados, ya no quieren saber más de tanta cosa, tanta conversación negativa. Absolutamente de acuerdo contigo, de hecho creemos que por eso yo te planteaba esto de la cantidad del acceso y del contenido, porque evidentemente si todo el día estamos con las noticias al aire y estamos escuchando todas las atrocidades que están pasando respecto a la pandemia y otras cosas, ¿no? Además, y tenemos a unos papás en el fondo permanentemente dialogando sobre las temáticas que están pasando a nivel país, en términos como de COVID, de pandemia, de robos, etcétera, vamos a tener a niños que por un lado, claro, están informados, pero por otro lado reciben una carga muy negativa de lo que está pasando en su entorno. Entonces ahí es cuando aparece este dicho que dice, bueno, el lenguaje construye realidad, que es muy cierto. Hay que tener mucho cuidado con la información que se le entrega a los niños, y en eso no estamos diciendo que hay que mentir. No es que a los pequeños o a los niños, qué sé yo, hay que decirle
no, no pasa nada, está todo bien. No, hay que decir la verdad, pero en la justa medida que permita, primero, el entendimiento de los chicos y también mantener cierto contexto de seguridad, porque si no, empiezan los miedos, empieza el temor, empiezan las conductas, ¿no es cierto?, de más de dependencia, y necesitamos que nuestros hijos estén tranquilos. Entregar información real, pero acotada también al criterio psicológico que tiene un niño de 4, 5, 6, 7 años. Podemos entender que los adolescentes puedan manejar más información. Son más grandes, están con un criterio distinto. Pero lo que es la primera infancia y la infancia, nosotros creemos que hay que ajustar y tener mucho cuidado con la información que se le entrega. Claro. Inclusive lo que quisiera, como para poder cerrar esta entrevista contigo, es cómo los padres pueden desarrollar esas herramientas, o sea, como para poder ayudar a que nuestros hijos puedan gestionar sus emociones, que finalmente derivan en estallidos emocionales, inclusive hasta en enfermedades como, dice que le salen alergias, cosas así como tan... ¿Cómo sí, claro. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Perdón? Eso, ¿cuáles son las herramientas que los padres podrían desarrollar para enfrentar realmente eso? Por ejemplo, en lo práctico, ¿qué pueden hacer justamente cuando estén conversando con ellos o tomar actitudes distintas, ¿no es cierto?, como para poder redondear esta entrevista. Mira, una de las sugerencias generales que siempre le damos a los papás en Psicoeduca es primero validar las emociones de los niños. Muchas veces se dice como no tienes que tener miedo, no llores. Sí. Es súper legítimo y válido que los niños sientan miedo, temor, angustia, etcétera, respecto a lo que está pasando. Y nosotros como adultos tenemos que legitimar eso, validarlo y hacernos cargo de esas emociones. Lo segundo es tratar de dar apego seguro. En el fondo es contener esa emoción, como te decía, validarla, pero también dar la tranquilidad de que la situación está controlada y que los papás están muy presentes con sus hijos. Otro elemento importante tiene que ver con los padres en sí, es decir, cómo los dos papás, en el caso que estén los dos papás o las dos figuras significativas o tres, etcétera, se ponen de acuerdo, de alguna manera critican delante de los niños y toman una postura más contenedora hacia la emoción del niño. Acá es importante entender que necesitamos contener emocionalmente, lo cual no significa que te dejo hacer lo que tú quieres. Pero si no contengo desde la emoción, no puedo entrar en un diálogo. Y si no entro en diálogo, no puedo entender lo que te está pasando y no podemos buscar soluciones ni reparar el problema que estamos viviendo. Entonces ahí es muy importante que los padres tomen espacios, se acerquen, pero también se pongan de acuerdo respecto de cómo ellos en conjunto van a poder abordar las temáticas de su hijo y conversar. Si los padres no conversan, es muy difícil que puedan resolver conflictos. Claro, no les dan el motivo, por ejemplo, por el cual dicen, no, ya, cállate. ¿Pero por qué? No, hay que cállate. Yo te estoy diciendo que te calles. Claro, y porque además los padres también a veces están muy colapsados y muy estresados. Entonces, cuando ya tú te ves como adulto muy superado, yo creo que ahí es el momento de poder pedir ayuda a un profesional especialista del área de psicología que te permita mirar y tener una perspectiva distinta del entorno, de la situación que estás viviendo y que te entregue herramientas concretas en el caso puntual que tú estás viviendo. O sea, sintetizando, validar las emociones de los niños, no dejar que ellos, ¿no es cierto?, se sientan, o sea, no tenga miedo, no llore, no tenga rabia, sino que tratar de buscar, ¿no es cierto?, que ellos se sientan seguros y conversar con ellos, ponerse de acuerdo para poder contenerlos y poder descubrir cuál es el problema, por qué él está pasando por eso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Valesca Aranía, directora, ¿no es cierto?, de Psicoeduca, que estuvo aquí con nosotros, refrescándonos la memoria a muchos que tuvimos hijos chicos, pero también enseñando a los que están empezando ahora y que no saben cómo resolverlo. Ahí está Valesca Aranía de Psicoeduca, y yo te voy a dar el contacto porque si necesitas preguntarle algo más, ahí está, @psicoeduca, @psicoeduca sería Instagram. También tenemos ahí los teléfonos, ¿no es cierto?, de ella, más 569 64 89 8400. Ahí está también la página, esa es la página de Instagram que estamos viendo,
¿no es cierto?, a Valesca ahí con sus consejos, ¿verdad?, lo que nosotros podemos tomar frente a los problemas con los niños, y eso es muy, muy importante. También está en Facebook, también está la página de Facebook, Valesca. Sí, claro, tenemos un fanpage en Facebook que también tiene información, y también, por supuesto, la página web donde se suben muchos artículos de lectura para los padres, que es muy interesante que la gente pueda leer y visitarnos ahí, porque ahí puede descargar todos los artículos y es información que va directamente destinada a los padres. Psicoeduca.cl, entonces la página web, ¿no es cierto?, donde está Valesca ahí colocando libros, literatura. Eso es tan importante para que nosotros podamos aprender. Muchas gracias, Valesca, de verdad te pasaste, te agradecemos mucho, que Dios te bendiga mucho por toda esa información que tú pudiste verter en el día de hoy. No, un abrazo para ustedes y que tengan un bonito fin de semana, y a cuidarse mucho con esto de las medidas que se están levantando. Creo que es súper positivo, pero hay que tomar distancia y cuidarse mucho. Exactamente, seguir cuidándonos todos. Muchas gracias, mi querida, bendiciones. Gracias. Son las 10 de la mañana.